Ya, pues entonces como les comentaba, vamos a esperar que entren más. Bueno, les comenté que, o sea, les quería comentar que hubo una reunión donde hablábamos de qué pasa con esto que las clases se vayan cortando. Había gente que le incomoda y a mí en realidad no me incomoda mucho porque quedan las preguntas o las cosas en un periodo de 30 minutos que es fácil ver un video adelantándolo, al final deben ser 15 minutos, 10 minutos de sustancia, ¿no es cierto? Porque tener un video de 4 horas o de 5 horas entero es difícil buscar por ahí en la hora 3:30 la pregunta que yo hice y que, etcétera. Entonces, bueno, lo que les quería mostrar es que los acrílicos están aquí en transparente, yo me he equivocado. Entonces, es interesante cómo esto ya está todo resuelto, cómo quiero mostrar yo mi objeto, ¿no es cierto? Si yo Ah, después sí, quiero borrar, sí lo ¿no? vi, ahora que me acuerdo. Que pensé que le había puesto vidrio a la zapatilla bien abajo, pero le puse acrílico. Sí. Ah, bueno, bueno. No, eso se podría quedó. ¿Cuál, la de fútbol o la otra? Ah, de fútbol. Ya, pues entonces, lo que yo les decía acá, bien. Bueno, déjenme correr esto por acá. Están estas, la que ya, bueno, sabemos lo que hablábamos de la madera. Esto lo vamos a ver con detención cuando veamos cosas de esto, pero lo que me interesa a mí aquí es esta que dice misceláneos, donde tenemos base materials, fibra de carbono, emisivo, espuma, gemstone es como gemas, pues, ¿no es cierto? Así como cristal, diamante, cosas así. Eh, Plano del suelo también, un ground plane, es como para, bueno, en realidad nunca he usado este ground plane, goma, cera, entonces hay un montón de cosas, hay que no ver, hay también más base materials. Aquí está como en capas, ¿no es cierto? Hay un base material que es como un cromado, hay un base material que es como un plástico y hay un base material que es como un vidrio, ¿no es cierto? Y si nos vamos acá, por ejemplo, en los de acá, aquí yo también tengo misceláneos, aquí tengo otro base material, ¿ya? Entonces, ¿cuál voy a usar yo? Voy a borrar todos estos que no estoy usando acá. Por ejemplo, acuérdense que yo lo pongo aquí, poner delete. Y aquí voy a poner un base material, ahí, layer. Vamos a hacer una cosa nueva. Y lo que yo les quiero mostrar es lo siguiente. Vamos a hacer como la misma, como una especie de, ¿cómo se dice? De pipe. De, el disco duro hoy día no está muy bueno. De una manguera, perdón. Ya. Entonces, las cosas que yo necesito son lo que les mostraba. Primero modelemos rápidamente una manguera. Voy a modelarla en ese sentido. Voy a hacer una cosa que va a estar aquí. Necesito algo así. Es un poquito más grande porque a ver si la está haciendo muy chiquitita. Escape. Esto lo voy a ir para allá. Finish. Aquí le pongo un plano ahí, ¿no es cierto? Después acá dibujo un circulito. Unos 25 milímetros será. 35 le puse. 25. Finish sketch. Crear. Sweep de eso, ¿no es cierto? En ese camino. Ok. Ya, pues entonces tengo mi manguera. Y voy aquí a las apariencias, ¿no es cierto? Y no tengo nada porque tengo una cosa nueva. Entonces voy a ir a mis base materials y le voy a poner este que dice layered, o sea, con capas. Y cuando yo lo abro acá, acuérdense que lo voy a duplicar para que no me voy a poner duplicate y le voy a poner aquí que sea layered, o sea, llamar en textura 01.
Ya, pues ya sabemos que aquí hay ciertas cosas básicas como el color, por ejemplo, cosas así, pues. Yo sé si lo aplico tal cual a esto, me va a dar algo genérico como si fuera un plástico, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué pasa? Yo entro acá y me voy avanzado. Voy aquí a avanzado. Perdón. Y me aparece todo esto que tenemos acá, que ya lo habíamos visto en la clase anterior. Entonces, se me abre esta ventanita donde yo puedo ver todas las características por capa de mi objeto. O sea, perdón, de mi textura. Y aquí yo puedo ir viendo cómo esto va a ir funcionando. Entonces, ¿qué pasa? Ya tengo un color difuso, lo puedo cambiar desde acá. Editar color, en realidad una manguera amarilla sí podría ser, pero en realidad busco algo más celeste, tipo como acero. Buscamos algo como por ahí. O un gris medio azulado, ¿no es cierto? Algo así. Mira, tiene otro, base highlights. No lo vamos a tomar en cuenta por el momento, pero sí, yo aquí podría hacer otra cosa. Mira, por ejemplo, está el color base, yo podría cambiarlo por una imagen. Y voy a usar el Sport Fabric, que es como... perdón, no voy a usar ese. Voy a usar eh, el de mis... El de mi... ¿Cómo se llama? Manguera, se me olvidó esa palabra, manguera. Bueno. Ya, pues, entonces tengo que ir a buscarla acá, lo tengo en otro lado, perdón. En el 2019, sobre especialización, materiales y texturas. Y aquí están, son estas tres cosas. Las voy a llevar para allá para que queden en mi carpetita. Es que estoy abriéndolo por otro lado, ya. Voy a abrir este, mira, la textura. Me quedaré ahí. Vemos de inmediato que está desescalado, ¿no es cierto? No importa. ¿Qué es lo importante? Yo aquí tengo editar imagen. Y aquí es donde está el verdadero tamaño, 304 milímetros, demasiado. Le voy a poner que esto mida 24,5. ¿Por qué esa medida? Porque es la medida que tiene el otro formato, o sea, la otra imagen. Aquí, ojo que yo puedo invertir la imagen, ¿no es cierto? Miren cómo cambió acá. Solo con cambiarle el tamaño aquí al mapa que estoy poniendo. ¿Ya? Si yo lo quiero cambiar en el nombre acá del objeto, ahí está la cosa. Brillo, total brillo, no tanto brillo, quizá. Pero es que si le saco el brillo no me aparece la imagen. Ojo, no es el mismo brillo de afuera. ¿Ya? Por el momento lo vamos a dejar hasta ahí. Lo otro que tiene es que las repeticiones y la escala. Voy a dejar en 24,5 por defecto. ¿Ya? Después tengo aquí un patrón de relieve, que es el bump. Después vamos a ver, tengo un listado donde está todo esto detallado, donde lo van a poder leer por separado, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy aquí al relief, tengo que ponerle un clic acá, me abre el tiro cuál es el que quiero, ¿no es cierto? Voy a buscar uno de estos que tengo el bump 1 y el bump 2. Le voy a poner que sea este. Bueno, pongámosle. Vean cómo va cambiando. ¿Se fijan cómo cambió esto? Ahora tiene más profundidad y tiene eso sí una capa exterior como plástica. Entonces eso es lo que vamos a tratar de cambiarle. Mira, y aquí tengo otro relief pattern. También le voy a meter el otro, el que tengo acá. Ese. Miren cómo cambia. ¿Ya? ¿Qué pasa? No están siendo coincidentes. Entonces, ¿qué tengo que ir a hacer primero? Arreglar la imagen de acá. Edit imagen, 24,5, ya perfecto. Este está bien. Este debe estar mal. Edit imagen, 25, 24,5 o 25,4. 25,4, entonces tengo que cambiar los otros. Voy acá. Edit imagen, 25,4, perfecto. Voy acá. Edit imagen, 25,4, esto no 24,5. 25,4. Ya, ahí se volvió a arreglar acá, ¿se fijan? Estamos con eso.
Esto de acá, dejémoslo porque igual son interesantes. Le voy a quitar eso, sí, le voy a hacer que sea más rugoso, menos brillante. Y que la altura sea, mira, por ahí. ¿Se fijan cómo va apareciendo la cuestión? Ya que pongámosle que esto, y aquí le voy a cambiar un poco el color. Está demasiado, de repente algo más suave por ahí. ¿Ok? No, ya como verde, eso. El color, amarillo, pero más, a ver, por ahí. Bueno, es como para que lo tengamos en... Ya, ¿qué otra cosa? Top coat. Esto es lo que tiene, que es lo reflectante que tiene como por encima. Lo vamos a dejar en cero. Porque se supone que, bueno, si bien tiene cierta, es metálica la fibra, ¿no es cierto? No estamos buscando todavía eso, ¿no es cierto? Esto lo vamos a dejar de lado por el momento. La anisotropía es cómo se comporta la luz cuando toca alguna superficie que a veces se reparte como hacia todos lados. Eso depende de qué tipo de superficie estoy haciendo, cómo está hecha molecularmente, básicamente. El cutout es que lo vamos a usar en el otro, que es como para ver a través de lo que estamos haciendo. Entonces lo voy a poner, aplicar, ok, lo voy a cerrar acá. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Voy a cerrar aquí también, que yo ya tengo esto listo, con una textura hecha por mí mismo, que no existía, po. Esta textura no estaba en la biblioteca. ¿Cómo puedo cambiar las cosas básicas con los elementos básicos? Acuérdense que acá si uno le hace doble clic está en lo más básico, en la escala. Aquí me va a cambiar la escala de todo, ¿ya? Entonces, esto es lo que yo tengo que tener en consideración cuando yo esté haciendo algo y que se va a ver detallado, po. Mira, rugosidad. Si le quito rugosidad, es más suave. Si le doy rugosidad, es menos suave. Reflectancia, no sé si existe esa palabra en español, pero es cuánto está reflejando. ¿Refleja mucho o refleja poco? ¿No es cierto? Yo creo que refleja poquito. Bueno. ¿Alguna consulta hasta el momento respecto a esto? Una consulta que me imagino que puede ser, ¿de dónde saqué el material, po? ¿De dónde saqué las otras palabras? Profe, después ese como apariencia, por decirlo así, que personalizó, ¿Eh? ¿queda guardado en la nubecita mis apariencias o Queda como en parte este, de mi objeto. ya? Pero queda dentro como la librería de apariencias que O uno sea, por hace. ejemplo, si yo voy a otro, si me voy al objeto al lado, no me va a aparecer, po. Pero sí. Interesante pregunta, nunca se me ha ocurrido, como llevarme esto para otro. Como para otro modelo, así de otro trabajo, por ejemplo. Tendríamos que probarlo. No, como nunca lo he tenido que hacer, yo creo que, no sé, en Y realidad como te chamullaría en la así, librería, pero me tinca que sí. O sea, sí, por porque ejemplo, sería mi apariencia es como una nubecita, como no sé si se ¿ya? puede guardar ahí. Espérate, es que ahí sí, tienes razón. Ahora que me dijiste eso, yo me acuerdo que aquí hay dos tipos de librerías donde uno puede guardar mis apariencias. Esa. Eco, tienes toda la razón. Entonces aquí, y como para guardarlo tendría que, a ver, botón derecho, duplication, delete, copiar. Copiar a mis apariencias. Ahí está. Ay, bacán. Súper buena consulta, Maximiliano, porque la verdad nunca lo había tenido que hacer. Aprendí algo nuevo hoy día. Ya, pues entonces, por ejemplo, si yo me voy aquí a mi cuestión de acá y le aplico, a ver, pongamos una tercera acá. Voy a decir a control C, control V, nos para el lado aquí, no tan lejos, ¿no es cierto? Y abramos las apariencias, a ver si está ahí. Aquí está, pues, en mis apariencias, tienes toda la razón. Está en otra escala, eso sí. Pero es que estos objetos son más chicos. ¿Ya? ¿Alguna consulta sobre esto? Yo tengo una pregunta. El Sí. tema de cuando uno personaliza su apariencia por ¿Mm? un tipo de material, por decirlo plástico, el momento de hacerlo, cambiarlo
como el settings, el tema de los bump, no sé cómo era el Sí, nombre sí, de sí. eso. Esos son el tipo de textura que uno le puede agregar en una imagen solamente, ¿cierto? Claro, el bump consiste en lo siguiente. Yo, por ejemplo, tengo aquí, déjame mostrarte, volvamos un poco acá. Déjame cambiar de pantalla. El bump tiene que ver con esto, por ejemplo, aquí está al revés, ¿eh? Pero lo que hace el bump es que ya, esta es mi textura. Y lo que hace el bump es definir los negros y los blancos de mi objeto. ¿Cachai? Lo que va a ser blanco va a ser, va a estar más arriba y lo que sea negro va a estar más abajo. En cuanto a bump. ¿Se entiende? ¿Cómo descomponer la textura? Por Una ejemplo, si yo tengo, claro, si yo tengo una textura que es de tierra, tengo que en algún programa hacerme la misma textura, llevarla a blanco y negro. Después, todo esto lo vamos a ver, es como una receta, nos estamos adelantando un poquito, pero eso yo pesco mi imagen, la cambio a blanco y negro, le pongo alto contraste, cosa que los negros sean súper negros y los blancos súper blancos, dependiendo de lo que esté buscando también, obviamente. Y entonces cuando yo lo pongo en BAMP, aquí vamos a volver a Fusion, un momento. Cuando yo voy acá y tengo el BAMP acá, por ejemplo, ya, le saco ese. No sé si alcanzaste a ver el efecto que produce. Se empieza a ver plano. O sea, aunque tenga toda la textura, se va a ver plano porque no tiene un shader que le indique que tiene unos puntos que son más profundos que otros. Y esa profundidad se la da en cuanto que es negro, menos profundo o más o menos serían los grises y lo que está absolutamente como en la superficie sería el blanco. Veámoslo con otro Ah, ejemplo. ok. Veámoslo con el ejemplo de acá. Aquí yo, por ejemplo, hice este objeto. Lo que le quería mostrar, eso sí, es que lo hice con un sketch que puede ir cambiando la medida. Mira, veámoslo desde este lado. Yo si voy a este sketch de acá y le digo Edit Sketch, si te fijáis, hice aquí ya lo voy a cambiar, le voy a poner 35 grados, por ejemplo. Finish Sketch, y me cambia las tres figuras, ¿te fijáis? Entonces voy a volver acá y lo voy a dejar tal cual. Es más que nada para mostrarle que el dibujito que hice, mira, hice un dibujo para allá, otro para acá, después le hice un plano, a ese le hice una, vamos a mostrar acá, ¿no? Este último acá como no tiene mucho sentido. Y aquí en los bodies de acá voy a ocultar ese body. Y voy a ir acá de nuevo y le voy a decir que vuelva a la normalidad. Entonces aquí le voy a poner que lo hice con 20 grados. Y como pueden ver aquí, una vez que finalizo Sketch, en esta parte de acá hice un plano y en la parte de allá hice otro plano. Me pareció interesante hacer esto porque lo hice súper rápido e inmediatamente me dio una parte como de auto. Entonces, para los que estaban haciendo auto, los que están haciendo cosas así, creo que esta técnica podría ayudar con muchos problemas que son, sobre todo con las cosas como intermedias que están aquí. Bueno, ese no es el objetivo de esta clase de hoy. Estamos viendo, ¿no es cierto?, cómo ya aparece ese objeto, lo tiré para el lado, ¿no es cierto? Ah, bueno, tenemos la historia acá, pues veamos todo lo que dice. Chuta, de nuevo. Pero esta vez me voy a poner un poquito más. Vámonos desde el otro lado. Entonces, ¿qué dice acá? Le puse un material primero. Este parece que, ¿no es cierto? Layered, o creo que es este. Saqué, como les mostraba recién, el layered que estaba recién, le cambié el color. Y cuando fui avanzado, le puse una sola textura, acá. En el primer relief pattern le puse una textura que tiene que ver con los hoyitos de la textura de la zapatilla. Esto es de un género de zapatilla. Entonces, ¿qué pasa? Me queda como si fuera una pieza
¿cómo se llama? Como de fibra de carbono que está terminado, ¿no es cierto? Queda bastante interesante si uno lo ve, claro, si lo ve cerca no se ve tan bonito, pero lo que estoy mostrando acá es cómo puedo meterle una textura. Si yo la dejo ahí, sería básicamente... Mira, déjame cambiar antes un poco las luces porque son demasiado reflectantes. Ya, y aquí, por ejemplo, déjame borrar eso. Entonces, te fijas que acá tiene que ver con que es solamente una cosa reflectante, por todos lados tiene lo mismo, y yo entre medio de todas esas capas le puse una capa de algo. O sea, le prendí aquí un relieve, ¿no es cierto? No, era el otro, parece. ¿Era este o era este? Ya, este no tiene... No, este no es. Este lo voy a borrar entonces. Mm, ese era chuta. Bueno, eso lo ponemos de nuevo. Por ejemplo, pongo ese, y como les decía, este aquí tiene prendido, perdón, en avanzado ese relieve. Ya, ¿qué pasa cuando yo uso el bump en el cutout? Antiguamente el bump era uno solo, ¿no? Hoy en día hay dos bumps, hay unos mapas de alturas que lo vamos a ver también con tiempo, y el que era el antiguo bump total, que era el que atravesaba, ahora se llama cutout. Entonces lo que hice yo, le cambié el color de nuevo, lo puse acá en rojo. A ver, voy a apagar eso mientras. Y le puse eso. Fui aquí avanzado y en vez de poner, bueno, primero acá arriba le puse la textura que es como la del, la del género en sí mismo. ¿Ya? Está media girada porque después la giré, ya, no importa. Y después, acuérdense que la medida siempre tiene que ser la misma, ¿eh? O sea, 25.4 le pusimos eso. Y a esta, aquí tiene una cuestión que es el cutout, y que está acá más bajito. Entonces, ¿qué pasa con el cutout? Yo si se lo saco, fíjense acá, me queda texturado, pero por debajo de la última capa. Si yo aplico el cutout y subo la imagen, que es la imagen en blanco y negro más limpia que la otra, que solo, si se fijan aquí, si ven, hay suciedades porque lo hice más o menos rápido, esto debería estar perfectamente perforado. Pero aquí, ya, hice como una costura rara, ¿no es cierto? Si yo me meto acá y edito la imagen, tiene el mismo giro, así que no me voy a meter con eso. Lo que sí podría hacer yo acá, ¿se entiende esto a este momento? ¿Cómo funciona el cutout y cómo funciona en relación al relieve? No hay nadie, parece. Están todos viendo las noticias. No dice se entiende, profe. Profe, tengo una duda. ¿Da lo mismo si uno ingresa por ejemplo, en BAMP, en otro BAMP, por decirlo así? No, igual funciona. Lo que pasa es que, por ejemplo, el BAM lo que hace es ¿cómo se puede decir? Espérate, la palabra exacta sería como, no destacar, sino como que reafirmar la textura que yo ya puse arriba. Por eso cuando yo voy acá, espérate, voy a compartir esta carpetita de acá, creo que es esa. Sí. Y cuando yo comparto, o sea, perdón, ponte tú acá, yo tengo, están súper chiquititas estas, pero lo que yo bajé aquí fue esto.
¿Cómo lo busqué? Así, tal cual, Sport Fabric. Ahora vamos a esa parte. Quiero ver cuánto. Ah, no, sí tengo tiempo. Ya. Después, este Sport Fabric, yo le hice, si te fijáis, lo llevé a Photoshop, le borré todo lo que podía, debería haberlo limpiado más, lo hice relativamente rápido, solo que me quedaran los hoyitos. Entonces, claro, ocupemos estos hoyitos en otra textura. Mira, voy a volver a Fusion. Ah, por lo general, entonces, desde una textura base, uno va modificándola para Sí, llegar a los bumps. Ah, ya. exacto. Mira, incluso si uno baja una, déjame buscarte aquí una página, voy a cambiar. Mira, si uno se va, por ejemplo, voy a poner textura 3D. Para mí, Minecraft, no, para 3D Max, no, le voy a poner, yo a veces ocupo harto inglés en esto para que me salga, por ejemplo, me salgan otras cosas. Textures.com, la otra que es famosa, CG Trader también. Un montón de páginas donde vemos diferentes tipos de texturas. Por ejemplo, mira, veamos primero imágenes. Podría hacerlo con cualquier cosa. Por ejemplo, si tengo el ladrillo, necesito también después las líneas del ladrillo, después necesito las rugosidades, todo para que me dé este tipo de cosas. No es difícil, pero sí tiene que uno ser ordenado con eso, porque si te queda un poco corrido, ya inmediatamente el efecto desaparece. Lo más común que uno hace con esto son estos pisos. De hecho, 3D Max tiene cómo subdividir la superficie en cuanto a un piso y después uno le pone una textura. Ya, pero lo que yo te quería mostrar es lo siguiente. Yo voy aquí a una página, ponte tú, ya, 3D Texture. Seamless significa que son sin junta, o sea que yo puedo hacer algo como este y no voy a ver dónde está la costura. Mira, por ejemplo, aquí hay una textura que está buena, esa de soldadura, hay algunas que son, bueno, hay de todo lo que se les puede ocurrir, existe ya la textura. Hay gente que se dedica solamente a generar texturas, es un negocio súper lucrativo porque la gente necesita eso ya. Busquemos aquí algo. Mira, Alien, a ver, interesante, a mí me gusta Alien. Ya hay cosas súper interesantes. Mira, hay como un músculo de Alien, un orgánico abstracto, etcétera. Pero Es busquemos algo que. como la cáscara de una pal. eh, de hecho, uno, por ejemplo, puede bajar eso si quieres una palta y cambiarle los colores y tener la palta. Ya, pero busquemos algo que nos sirva a nosotros, que sería como, por ejemplo, ya, el ejemplo típico son los ladrillos. ¿Ya? Si yo me meto acá, yo siempre ocupo otra página, pero vamos, son todas iguales. Veamos si me funciona esta. Ya mira, este viene con el canal difuso, con la normal, con el desplazamiento, con la, etcétera. Entonces veamos si me permite, no, esto no. Dígame, dígame. ¿Usted va a dejar los links en el aula del tema de las texturas? Porque está bien bueno, pero si no, para tomar nota, po, para anotar al tiro de la... Sí, no, yo después yo voy a subir también un PDF todo. Ah, ya, bacán. Y la otra pregunta es que yo tengo un problema con el tema de cuando hago el render se demora mucho en generar la imagen. Entonces, por ejemplo, ahora estoy generando una imagen del auto ¿Ya? y lleva como 10.000 segundos. Chuta. Oye, pero acuérdate que para la primera entrega era sin render, eran las imágenes sacadas con guardar imagen. ¿Te acordás de eso? No me acuerdo, pero igual en todo caso usted como que tiene el seguimiento de mi Sí, sí. nota. Lo que pasa es que yo lo que le comentaba recién a los muchachos es que yo necesito que sean láminas en PDF para poder verlas en la parte del La aula. realidad aumentada. ¿Eso? Claro, y pausarlo también para realidad aumentada porque eso va a ser la imagen que va a llamar al objeto. Y yo para poder ponerle nota, mira, para que me crea. Yo la tengo que poner acá, en calificación. Y en calificación, mira, por ejemplo, ya, bueno, la tía ya le puse nota, me abre aquí esta pantallita. Entonces, por eso yo no puedo ver otro tipo de archivo, ¿cachai? Solo me abre PDF. Y aquí yo les puedo poner la nota, les puedo poner un breve comentario, ¿cachai? Pero no me permite ver otro tipo de archivo.
Y aquí queda inmediatamente puesta la nota, todo, entonces, y es lo que han pedido de siempre, digamos, de que sea todo vía aula. Y lo que yo te decía, mira, voy a cambiar, atento Marcelo, porque te voy a mostrar esto para... Espérate, alguien me está chateando acá. Joaquín, los links de las páginas, no hay problema, vamos a ver todo eso también con tiempo. Pero lo que yo te quería mostrar, Marcelo, era lo siguiente. Era esto que está acá en Fusion. Mira, aquí tienes que sacar las imágenes para que no rendericen, no pierda tiempo renderizando. Voy a cerrar esto que está acá, aplicar, voy a cerrar acá, hacer esta cuestión de acá también. Y acuerda que ni siquiera estamos en render, estamos en design, y lo que yo necesito aquí es esto, mira acá. En file, capturar imagen. Y ahí que la capture en el formato que sea, transparent background, Y PNG. después uno monta en una lámina así como Claro, y eso rápida. tenés que montarlo en la lámina, pero con los criterios que vimos en clase, porque si no, eso también te va a restar puntos. Sí, me acuerdo algo de los criterios. Es como poner En todo caso, acuérdate que en el el aula están los espacio. PDF, po, están los PDF. Ya, sí. Pero como por eso yo le insisto tanto que sea como en ese formato, porque si me mandan otra cosa, no, de partida no la puedo ni abrir, pues entonces, o sea, la puedo abrir afuera y toda la cuestión, pero no va a quedar puesta la nota ahí en el aula. Ya. Igual en todo caso voy a esperar que se termine el render porque ya no le queda nada. Y se ve bacán igual. ¿Y cómo hace modelado? Avanzaste caleta. O sea, sí, he avanzado harto, pero me faltan ya, estoy entrando en detalles, pues. Por ejemplo, me faltan, no sé, pues tu escape por fuera y después me falta todo el interior, ¿no? Los asientos, el Ya, pues, manudo. es que el interior y todo eso puede ser en la segunda etapa del proyecto, pues, lo que sigue de aquí en adelante, ¿cachai? Pero Sí, tienes pues que sí, la mirar idea más del interior es en la detalle. segunda etapa. Ya, súper, súper. No, y las imágenes que mandaste se veía súper bien. Así que, No, y con el render está parecido al que, ¿cómo se llama? A las imágenes iniciales que le mandé, ¿se acuerda? buena. Sí, Está parecido. Sí, igual sí, pues sí, lo que pasa es que uno se, bueno. se mete en el render al tiro, pero hay cosas claro, que por ejemplo un auto no es tan difícil porque el programa ya tiene todo lo, Materiales, pues. claro, tiene todo hecho. Entonces, estamos buscando más cosas como customizar cosas, pero ojo que esto es como cuando ya uno se pone más exquisito con la cuestión. Por ejemplo, ya si me meto acá, aquí está como mal hecho. Y entonces lo que puedo hacer yo también es con estas apariencias de acá. Yo, por ejemplo, aquí le puse una rotación, parece, creo que no tenga ninguna o que las tenga todas. Ya, y hay otra cosa también que es interesante que todavía no hemos visto acá. Ah, antes de seguir con eso. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar, por ejemplo, la textura del cutout? Vamos a hacer un experimento, voy a meter acá otro cutout, otra imagen de cutout, que no sea la misma. Entonces no va a coincidir con la otra imagen que tengo, pero va a producir otro efecto. Entonces le digo aquí que editar imagen, recuerden que se abre esta pantalla que a veces desaparece por ahí, y la cambio aquí, mira, en el nombre de nuevo, y aquí creo que tengo que ir a 2020, software, clase 7, y aquí tengo, no, tenía que ir al otro lado, perdón. 2019, aluminio, negocios y marcas, textura en 3D Max, textura muebles. Acá está. Mira, pongámosle. Mira, este que está súper feo, son unos hoyos cualquiera. No va a quedar bien porque está raro, pues ya, pero lo vamos a hacer igual, para que vean la diferencia. Y aquí ya no. ¿Se fijan? Que cualquier dibujo que yo le ponga en esa. Es interesante, me gusta más como se ve acá en el editor de materiales, se ve como una nube rara, que como se ve acá, pues. Aquí yo ya tengo la textura que está arriba, ¿no es cierto? Esa textura. Y ahora tengo estos hoyos que son horribles, pero que ahí están. Y aquí, por ejemplo, yo le puedo cambiar el tamaño y ponerle que sea 15. ¿Se entiende eso entonces? Chuta, no le puse. Ok. ¿Alguien que tenga alguna duda respecto a esto? Esto es relativamente fácil, pero no hay que confundirse con esto, hay que ir a buscarlo, ¿no? Para editar la imagen de nuevo, voy a buscar mi
A ver, aquí por ejemplo tengo aluminio, mira. Intentémoslo metiéndole una cosa súper rara. Ya, esto lo metí en... Ya, ¿te fijáis que no tiene mucho sentido acá? Este cutout, como que no... Igual le da, se ve interesante, ¿eh? Como textura, pero al parecer no tiene mucho sentido la cuestión. Veamos otro, pues. Metámosle... Esta cuestión se trata de experimentar. Porque es difícil traspasarle cómo se vería algo si es que yo hiciera algo, entonces mejor... Mira, pongámosle este que es nada que ver. Todo lo que sea negro se va a quedar perforado y lo que quede blanco va a quedar... Vamos, si eso es interesante. Ya, aquí voy a invertir la imagen, a ver. Y aquí le voy a sacar el relieve. Perdón, aquí no, este no. Este de acá. Ya, esto por ejemplo, aquí no se ve nada. El cutout no está funcionando. ¿Por qué? Porque es demasiado pequeño al parecer, po. Y lo otro es que aquí yo debería, en realidad, editar la imagen y ponerle aquí que sea, como habíamos dicho, 24,5. Ya, pero esto sí funcionaría si yo aquí le cambiara mi cuestión. Pero quiero ver algo que funcione sin ponerle nada más. A ver. Y voy a cambiar eso. Y... ¿Dónde está la...? Ya, ¿qué pasa si yo le pongo una textura como cutout? No, tampoco, no agarra mucho en realidad. Interesante cómo se ve acá. A ver, aplicar. No, ni siquiera se ve mucho. No, hay cosas que no funcionan, básicamente. Bueno, voy a cambiar esta textura. Le voy a poner... Veamos otro tipo de textura. Les pego un minuto también, por favor. Ya, perdón. ¿Qué me pasó acá? Ya, algo parece que lo lleva al extremo. Ya, lo interesante aquí que quiero mostrarles es que, mira, bajemos lo que estábamos viendo aquí. Me queda menos de un minuto. Nos vamos a dar un break en lo que viene. 20 minutos, ¿les parece? Una vez que se acabe la clase y, por ejemplo, me queda menos, sería a las 16. Así que son un cuarto a las 4. Sería a las 4:10, ¿les parece? Quiero saber si están por ahí porque Sí, profe. Sí, profe, un buen tiempo. Ya, para que, ojo, si me demoro un poquito es porque más que nada me quedo conversando, pero si no, estoy pendiente de la hora, ¿ya? Para que no